Bueno, acá estamos para continuar, ¿no? Ya vimos un poco de qué iba el tema, las consecuencias, las implicancias que tenemos cuando hay autocorrelación. Ahora nos restaba por ver el control de la autocorrelación y también, bueno, la corrección, que sobre la corrección en realidad no voy a hablar demasiado. El método gráfico, ¿no? Lo que puede servirnos para intuir si existe autocorrelación. En realidad, como yo les digo acá, no es que es una justificación suficiente en un trabajo académico. Por ejemplo, alguien no podría decir esto existe o esto no existe porque lo vi en un gráfico. No necesariamente académico, en cualquier espacio donde uno quiera aplicar alguna de estas metodologías y haga un control, tendría que incluir alguna suerte de test que añada validez. Pero bueno, los gráficos siempre tienen utilidad para irse dando una idea a uno mismo de las características del problema que uno está enfrentando, ¿no? Entonces, para realizar el método gráfico, digamos, lo que uno hace es primero realiza la regresión, ¿no? Regresa ahí sobre el intercepto, x1, x2, etcétera, ¿no? Obtenemos lo mismo que siempre, que ya vieron antes en la materia, ¿no? Los y sombrero, los beta sombrero, la varianza estimada del error, etcétera. Lo que vamos a agarrar de esta regresión en particular es el vector mu sombrero, ¿no? El vector de residuos, los residuos de la estimación. Esencialmente esto, si están trabajando con algún paquete y no lo encuentran, es el resultado de hacer la variable real, ¿no? Y menos la variable estimada, y sombrero. Y esto lo vamos a usar para graficar el error contra algún lag, ¿sí? Algún rezago del error. En particular, podemos pensarlo como si haga autocorrelación de orden 1. Lo que vamos a graficar es mute contra mute menos 1. Estos mu deberían tener sombreros, ¿sí? Bien, yo acá estoy usando la notación T para pensar en... porque estoy pensando más que nada en series de tiempo. Podría ser de corte transversal, sí, de hecho en el texto de Bullrich se menciona un poco dónde se podría dar esto. El problema que uno tiene cuando habla de corte transversal, al menos así en este primer enfoque del problema, es que se nos complicaría un poco ir pensando cómo ordeno, ¿no? O sea, cuál es el individuo I y cuál es el individuo I menos J. En cambio, si yo doy el ejemplo con una serie de tiempo, creo que me resulta mucho más sencillo decir, bueno, el error de hoy contra el error de ayer, ¿no? O sea, el orden no se cuestionaría. El orden de mañana contra el error de hoy, el de pasado contra el de mañana. Bueno, en realidad los futuros uno no los tendría, sino que sería el de antes de ayer el de ayer contra el de antes de ayer, el de hoy contra el de ayer. Así bueno, podríamos seguir iterando hacia atrás. Entonces, el gráfico, a grosso modo, yo esto lo hice simulando una base. Podríamos encontrar más o menos nubes de puntos que pueden tener alguna similitud con alguno de estos tres esquemas, ¿no? Y bueno, esto esencialmente les puede recordar a cuando en estadística 1 o estadística 2 vieron algún gráfico de correlación. Sí, esencialmente este gráfico, que es para simplemente dar un ejemplo de cuál es el significado, una interpretación de qué son estos puntos, en la columna tenemos el error en t, en las abscisas tenemos el error en t menos j, ¿sí? O sea, j periodos atrás de este error. Entonces, por ejemplo, si en t igual a, qué sé yo, tal periodo nos dio el valor 0, ¿cuánto nos dio el error? Si agarrando este puntito, ¿cuánto nos dio el error hace j periodos? Bueno, nos había dado menos 2. Y de ahí surge este puntito. Y así con cada uno de los puntos, ¿sí? Si tuviéramos autocorrelación positiva de orden j, por ejemplo, también podría ser de orden 1, ¿no? Si tuviéramos autocorrelación positiva de orden 1, esto se debería ver como una línea diagonal con pendiente positiva, ¿sí? Acá se puede ver que hay una cierta tendencia a ver una correlación positiva. Lo que uno sospecharía acá es que, bueno, que el error tiene este comportamiento autoregresivo contra el orden que estamos graficando y que este ρ, este parámetro que está multiplicando a ese rezago, va a ser positivo. Si tuviéramos simplemente una nube, ¿no? Así con forma esférica, que no pareciera haber una relación entre las dos variables, esto sugeriría que, uy, bueno, acá tuve un typo, esto sugeriría que el error simplemente se comporta de forma aleatoria, sin un componente autorregresivo, y que ρ en este caso sería igual a 0, ¿sí? Tuvo un typo ahí. Por otra parte, si tuviéramos autocorrelación negativa, esto tendría que tener esta inclinación, ¿no? Con una pendiente menor que 0. Y lo que sospecharíamos es que ρ es menor que 0, ¿sí? Acá también tuve el mismo typo. Bien, entonces vamos a ver ahora qué tests existen
El test de Durbin-Watson es algo que viene estandarizado, prácticamente cualquier paquete, software, etcétera, ya lo devuelve. No obstante, no es el test dominante, no es el que más se usa, lo cual no le quita validez en el sentido de, bueno, interpretar o comentar algunas líneas sobre el mismo, ¿sí? Algunas limitaciones que tiene es que solo testea autocorrelación de orden 1, ¿no? Si por ejemplo tuviéramos autocorrelación de orden 2, 3, 4, este test no estaría apuntando a captar eso. Un supuesto que incluye para hacer las derivaciones y realizar el test es que los regresores no son estocásticos. Y por último, que bueno, que no podemos tener agujeros en la información, sino que los datos deben ser siempre consecutivos. Las hipótesis que tiene este test son que ρ, que viene a simbolizar la autocorrelación o sea, vendría a ser el parámetro que multiplica el error en el periodo pasado, ¿no? Que es igual a 0. ¿Sí? O sea, la hipótesis nula quiere decir que no hay autocorrelación de orden 1. Mientras que la hipótesis alternativa es lo contrario y que sí existe autocorrelación de orden 1, ya sea positiva o negativa, pero existe. Bien, el estadístico en muestra grande lo bautizamos D, ¿sí? Y se viene a simbolizar como 2 menos 2 por el ρ que estimamos, ¿sí? Donde el ρ estimado vendría a componerse por la suma de los errores estimados multiplicados por su lag, ¿no? Sobre los mismos al cuadrado. Noten que, dado que la media es 0, esto vendría a simbolizar la covarianza y esto de acá abajo referiría hacia la varianza, ¿no? Para tener una interpretación más intuitiva de qué es lo que está sucediendo ahí adentro. El problema que tiene este test es que utiliza dos distribuciones y no me pareció que tuviera sentido matarlos tanto con esta particularidad, siendo que tampoco es el test primordial a utilizar. Pero esencialmente lo que tiene es dos distribuciones, una upper y una lower, y según nuestro valor de estadístico puede caer en zonas donde rechazamos la hipótesis, zonas donde no rechazamos, o también zonas donde según una distribución se rechaza y según la otra no. Está bien. Entonces, existen zonas donde rechazamos la hipótesis y podemos concluir que existe autocorrelación negativa o positiva, ¿no? Yo acá les digo, bueno, ρ sombrero vendría a ser este valor, D surge a ser 2 por 2 menos ρ sombrero. Sí, o sea, si se fijan, por ejemplo, si ρ sombrero es menos 1 por menos 2 es más 2, 2 más 2 es 4, y por eso si ρ es menos 1, D viene a tomar el valor 4. Entonces, podríamos concluir que existe autocorrelación negativa, podríamos caer en una zona indeterminada, donde no sabemos, donde no podemos decir, bueno, si existe o no existe. Podríamos caer en una zona donde concluimos que no existe, y bueno, y así también podemos concluir que existe autocorrelación positiva, pero también podemos tener una zona determinada entre que no existe y que existe positiva. Entonces, eso nos lleva hacia un test que sí es más utilizado. Aparte de este test, también hay uno que es muy frecuente, que es el de Young-Box, que eso lo van a ver posteriormente con Nicolás en la unidad de procesos autoregresivos y de medias móviles. Con respecto al test de Breusch-Godfrey, lo que se puede decir es que es más utilizado. También suele venir programado en los soft, no es que uno tiene que estar escribiendo ahí cada código. Y a su vez es un test de portmanteau. Esto quiere decir que la hipótesis alternativa no es tan precisa, ¿sí? Ahora, cuando plantee las hipótesis se va a entender un poco más. Yo por eso les digo, digamos, vaga. El procedimiento esencialmente, o sea, me parece que me queda mal si no les cuento desde ya qué significa un test de portmanteau. Fíjense que la hipótesis nula va a incluir a varios coeficientes, ¿sí? Va a decir, bueno, todos estos son iguales a 0. La hipótesis alternativa quiere decir que alguno difiere de 0. Si yo rechazo la hipótesis nula, no sé bien cuál de todos estos coeficientes. Con eso me refiero a que es una hipótesis vaga. Que cuando rechace la hipótesis nula, no sé bien cuál de todos estos difiere, si todos difieren, si algunos difieren, etc. Bueno, entonces, en fin, avanzando hacia el procedimiento que se utiliza para realizar el test de Breusch-Godfrey, lo que tenemos es, realizamos la regresión y lo que se propone es realizar una regresión de los errores de estimación, ¿sí? De estos mu sombrero, este vector, que es el mismo que estábamos utilizando hace un rato. Y eso lo vamos a regresar, ¿sí? Esos datos los vamos a regresar contra la misma estructura que tiene la regresión, ¿sí? O sea, un intercepto, una variable
todas estas variables explicativas que teníamos acá, x1, x2, x3, si teníamos alguna al cuadrado también va, o sea, toda esa estructura la vamos a usar, y aparte de esa estructura, ¿no?, que vendría a estar simbolizada por esta primera parte, ¿no?, el intercepto, la variable explicativa y todas las otras variables explicativas que tengan, y aparte toda esa estructura también lo vamos a regresar contra los rezagos del error también, ¿sí? Noten que, que al incluir rezagos del error requerimos también mayor cantidad de periodos de tiempo. Entonces, la regresión va a estar conformada por una estructura que es idéntica a la regresión original y aparte por p rezagos, ¿sí? Vamos, una cantidad que va a depender del caso, pero esencialmente serían, lo llamamos de forma genérica p rezagos del término de error. Y el modelo poblacional sí de esta regresión vamos a asumir que tiene un error b que se distribuye como ruido blanco, ¿sí? O sea, como decíamos hace un rato, bueno, el error que tenga esta regresión se va a comportar bien. Ese error no va a ser ni heterocedástico, ni va a tener autocorrelación, ni nada extraño, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver la regresión alternativa. Lo que nosotros teníamos era el vector de los mu sombreros, ¿sí?, de los residuos de la regresión original. Y lo que hacemos es estimarlo, por eso tiene dos sombreros, porque es la estimación de la estimación, ¿sí? Esto va a tener la primera parte, que es la que hereda, por decirlo de alguna manera, de la regresión original, ¿sí?, que es el intercepto y las otras variables explicativas. Y después va a tener una parte que nos interesa un poco más, que es esta que incluye los p rezagos del error. Yo acá les incluyo una pregunta, no les digo por qué. Si en la regresión original usaba beta, ahora estoy usando C. Bueno, porque este va a ser otro parámetro, si va a ser distinto, no sigue siendo beta. De todas formas, igual lo que uno esperaría sería, por supuesto, Gauss-Markov, la covarianza entre el error y las variables explicativas debería ser 0, ¿no? Si no, tendríamos un problema de homogeneidad. Y aparte, la media de los errores es 0. Es decir, ya que la media de los errores es 0, uno esperaría que C0 sea 0, ¿sí? Por otra parte, uno esperaría que ya que la covarianza del error contra, en este caso, por ejemplo, x1, ya que esa covarianza es 0, que C1 también sea 0. Y así con el resto de las variables explicativas, ¿sí? Bueno, a eso me refería acá cuando decía que esperamos de los 0. Lo que más nos interesa para ver la estructura autorregresiva del proceso es esta, la parte que tiene los rezagos del error, la parte que está mostrando la autocorrelación, ¿sí? Bueno, acá simplemente menciono lo que había explicado hace un rato. Y acá finalmente lo que es, bueno, ¿cómo se compone el test al final de cuentas? Bueno, la hipótesis nula va a ser que cada uno de estos ρ que tenemos acá arriba, que los poblacionales, ¿no?, que cada uno de estos es igual a 0. Si cada uno de esos ρ es igual a 0, quiere decir que el error no se relaciona con realizaciones pasadas del error. Entonces no tendríamos autocorrelación. Por otra parte, si alguno de esos ρ fuera distinto de 0, implicaría que sí hay autocorrelación, que sí dependemos del pasado. Por ende, si la hipótesis nula fuera verdadera, no habría autocorrelación y estaríamos cumpliendo el supuesto y podríamos trabajar normalmente. Si rechazamos esa hipótesis, tendríamos autocorrelación, ¿sí? Y en función de eso tendríamos que hacer un tratamiento distinto. El estadístico de Breusch-Godfrey se viene a definir como n-h por r al cuadrado sobre este r al cuadrado es el r cuadrado que surge de esta regresión de acá, ¿sí? Es este r cuadrado, el mismo r cuadrado que calculábamos en la primera parte del curso. Bueno, lo calculamos para esta regresión y en función de ello vamos a tener y en función de eso vamos a obtener el estadístico de Breusch-Godfrey, ¿sí? En definitiva, esto va a tener una distribución chi cuadrado con h grado de libertad. Yo acá les anoto que la región de rechazo naturalmente va a estar a la derecha. ¿Por qué? Porque si r cuadrado es muy alto, ¿no? Se recuerden que esto de acá en teoría no me debería explicar nada, porque la covarianza del error contra las variables explicativas es nula. Y también la media del error debería ser nula, con lo cual el r cuadrado, ¿no?, la parte que refiere a la variabilidad explicada, la suma de cuadrados explicada, viene a estar determinada por la parte autorregresiva, ¿sí? Si esta parte autorregresiva explicara muy bien, pronosticara muy bien el error, implicaría entonces que hay autocorrelación, ¿sí?
Si el R cuadrado es muy alto, es que esta ecuación está pronosticando bien el error, siempre suponiendo que, o sea, sin levantar el supuesto de la endogeneidad, ¿sí? Estas covarianzas del error contra las variables explicativas son cero, si no se nos desmoronaría todo. Pero implicaría entonces que esta ecuación explica bien el error, entonces un R cuadrado más alto nos haría pensar que existe autocorrelación, ¿sí? Por eso la región de rechazo naturalmente a la derecha. Y finalmente yo lo que les comento acá es el proceso de corrección, ¿sí? Esto se puede hacer por GLS, que quiere decir Generalized Least Squares, no sé, sería mínimos cuadrados generalizados. Sí, bueno, entonces, si el coeficiente, se me trabó un rato la computadora, si cualquier cosa me avisan. Si el coeficiente de correlación es conocido, bueno, lo que se aplicaría sería esto de mínimos cuadrados generalizados. Si aparte de, si sabemos que existe, pero nosotros lo tenemos que estimar, ¿sí? Lo más clásico es aplicar el procedimiento de Cochrane-Overcut o el de Hildreth-Lou. De todas formas, no son procedimientos que estén tan difundidos hoy en día, que estén siendo tan utilizados, por eso no me detengo tanto. No obstante, eso no quita que haya que hacer una revisión bibliográfica, que para eso, bueno, lo tienen ahí en la bibliografía, son un par de páginas. Véanlo, cualquier duda que tengan, por supuesto que nada, me consultan, no hay problema. Y bueno, esta problemática de la autocorrelación de los errores también la van a rever cuando estén con Nico, viendo la metodología de Bob Jenkins y los modelos autorregresivos y de media móvil, que son esto que señalo acá de ARMA PQ. Sí, pero eso es un contenido para más adelante. Por supuesto que nada, que cualquier duda que tengan me van avisando y estamos al habla, ¿sí? Un saludo para todos y todas.